La reunión la vamos a grabar para que después la puedan ustedes consultar. Yo les voy a compartir un link en Excel, perdón, en correo, para que puedan ustedes revisar cada uno de los aspectos que aquí vamos a tocar. O los compañeros que me avisaron por correo que tenían una emergencia este día, no van a poder estar, pues después lo van a poder resolver. Agradecería que pudieran abrir su libro de trabajo para que lo tengan a la mano y poder ir resolviendo juntos. Ese libro de trabajo ustedes me lo van a enviar al finalizar la sesión para poder ir revisarlo, para poder revisarlo y poder ir tomando notas de lo que ustedes han aprendido y lo que quizás yo no me expliqué o no me di a entender y tener que reforzar esa parte. Al finalizar este módulo, los 4 sábados, los 3 o 4 sábados que abarquemos, va a haber una pequeña evaluación individual en donde yo les voy a presentar un escenario de lo que diariamente vivimos y yo les voy a pedir que hagan algo que en estas sesiones vamos a dar. Así que al final pues me han pedido que pueda retroalimentar cómo quedamos y todo para poder darles a ustedes una pequeña constancia de haber participado y haber aprobado este pequeño curso, ¿verdad? Así que hoy sí iniciamos. Hoy vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, división, la fórmula contar. Vamos a conocer qué es una segmentación y qué es un rango. Vamos a conocer también otras fórmulas básicas que son bien necesarias, que algunos las manejan, otros no las conocen y algunos sabemos que existen, pero no sabemos cómo usarlas, como es la fórmula de año, de mes, el número de semana, el número de día, la fórmula hoy, y vamos a combinar un par de fórmulas para después entrar a la fórmula, la función de texto. Inicialmente vamos a identificar cómo poder ingresar una fórmula en Excel. Para eso, entonces, nosotros tenemos que tener una hoja de Excel previamente abierta y poder ver que en cualquier Excel de cualquier Office que tenga usted instalado, sea 2003, sea Windows 90, Office 98, o sea Office 2016 o Office 365, usted va a ingresar la fórmula de la siguiente manera. Debemos de seleccionar la celda donde queremos ingresar la fórmula. Luego debemos de incluir el símbolo igual. Dependiendo de las características de su computadora, el signo igual va a aparecer cerca de los numerales que están, de los números que están en la parte horizontal arriba de las letras, o va a aparecer en la tecla del 0. Entonces usted tiene que, si lo tiene en el 0, usted tiene que presionar la tecla Shift y el 0 para que le aparezca el igual. Si usted tiene otra configuración de teclado, el igual le va a aparecer fuera del 0. Entonces no tiene que apretar Shift, tiene que apretar solamente la tecla donde está el igual y ahí usted ya va a ver el símbolo agregado en la celda que seleccionó previamente. Cuando haya usted ya ingresado ese símbolo, usted va a poder iniciar a hacer las operaciones que necesite y el resultado será agregado en la celda seleccionada. Iniciamos con la fórmula de suma. La fórmula de suma es la más sencilla, la mayoría lo podemos hacer, y pues sirve para sumar números de todo tipo, ya sean enteros o decimales. Para poder utilizar esta fórmula necesitamos el símbolo más. Si su computadora es una desktop, el teclado grande tiene en la parte del teclado numérico el signo de más. Ahí usted puede utilizarlo para ir sumando las cantidades que va a ir agregando. Si usted no tiene el teclado numérico y tiene una laptop que carece de ese teclado, que es el grupo de letras pequeñas que tiene, de números pequeños que tiene al lado derecho del teclado, tiene que utilizar la siguiente función. En mi teclado aparece presionando la tecla
Shift, y sobre la línea de letras que está la Q, al final me aparece el signo más. A algunos les va a aparecer sin necesidad de presionar Shift. Solamente presiona la tecla y le aparece. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para sumar varios números. Además, menciona acá, Excel tiene la amabilidad de colorear las celdas que se están utilizando en diferentes colores para que así sea mucho más intuitivo y podamos evitar errores de manera visual, consiguiendo marcar muy bien las celdas utilizadas en nuestras fórmulas de Excel. Ahora nos vamos al libro de trabajo, que lo tenemos por acá, y en la primera hoja que se llama suma, vamos a utilizar lo que acabamos de ver. No sé si todos logran ver el Excel, quiero ver, le voy a poner el Excel. ¿Pueden confirmar que puedan ver el Excel? Ok, ya veo que sí lo ven. Entonces, como decía la explicación anterior, vamos a poner el signo igual en la celda E2, que es la que está coloreada en amarillo en nuestro libro de trabajo. En la celda E2, aquí aparece el nombre de la celda, fíjense bien. Es bien importante identificar eso. Usted coloca el signo igual, selecciona la primera celda, la cual usted quiere sumar, que en este caso, en nuestro ejemplo va a ser la celda A1, colocamos el símbolo más y agregamos la siguiente celda que queremos sumar, que será la A3, colocamos otro signo más y seleccionamos la siguiente celda, que es la A5, y la última celda que vamos a seleccionar después del signo más que agregamos será la celda A7. Como bien lo decía la explicación, Excel nos colorea de diferentes colores, valga la redundancia, las celdas que estamos utilizando en esta operación. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo en la A3 que está usando un color como rojizo, y efectivamente es el color rojizo que está seleccionado en esta parte. Si yo, por ejemplo, me equivocara y quisiera sumar uno más y pusiera acá, este ya me está seleccionando la celda A9, pero está vacía. Visualmente yo puedo ver que allí no me va a sumar nada, entonces lo pudiera quitar o pudiera agregar otra celda que quizás esté en otra parte, ¿verdad? Para terminar la fórmula le doy Enter y me genera el total en esa celda. Me gustaría que ustedes lo hicieran en este momento con su libro de trabajo. Algunos tienen dos pantallas y pueden estar haciendo la prueba en el momento, pero hay otros que no tienen dos pantallas, entonces necesitan, no van a poder estar viendo la explicación y necesitan hacerlo. Entonces vamos a iniciar y nos vamos a ayudar de una herramienta en internet. Les voy a dar un minuto para que puedan hacer esa prueba. Si necesitan que les vuelva a repetir, por favor me confirman para poder darle nuevamente la explicación. Vamos a esperar un minuto que los compañeros que no tienen doble pantalla hagan esta prueba en su libro de trabajo. Mientras tanto, esperamos.
Bien, se nos acabó el tiempo. Volvemos nuevamente a la presentación y vamos a utilizar el siguiente campo que tenemos en nuestro libro de trabajo, la otra celda coloreada en amarillo, para poder utilizar la siguiente función, que es la función suma. Veamos, ok, libro de trabajo. Aquí nosotros independientemente tomamos cada una de las celdas para poder sumarlas, pero Excel nos regala también una función que permite establecer un rango que vaya a sumar diferentes filas, columnas, y va a depender de cómo nosotros seleccionemos ese rango. La función se llama sum. Yo lo tengo en inglés, por eso me aparece como sum. A varios de los compañeros que están en Lenor les va a aparecer como sumar, así, ¿verdad? Entonces, después de que nosotros pongamos sum, si lo tenemos en inglés, o sumar, si lo tenemos en español, vamos a proceder a poner un paréntesis abierto y yo puedo aquí seleccionar el rango. Yo lo puedo seleccionar o lo puedo digitar. Yo puedo decir desde la A1, 2 puntos. Esos 2 puntos significan hasta la A7. Cerramos el paréntesis, le damos Enter y ahí está la suma. Son 2 procesos diferentes, 2 funciones diferentes, 2 formas de hacerlo, pero al final es el mismo resultado. Las vamos a utilizar según el escenario que se nos presente en nuestro trabajo. Por favor, procedan a hacerlo en su libro de trabajo y nuevamente les vamos a dar un minuto para que puedan hacerlo. Es súper fácil. Ok. Terminamos. Se nos terminó el tiempo y vamos a continuar con la siguiente lámina, que nos va a hablar acerca de la resta. Muy similar a la suma, con la única diferencia que en este caso Excel no nos regala una fórmula maestra que permita hacerlo como la función sumar. La función sumar nos permitía ingresar la palabra igual sum, paréntesis, y seleccionar un rango. Excel para la resta no tiene esa función. Por tanto, esta sí siempre va a ser individual y va a ser igual a cómo se hace la suma.
en vez de utilizar el signo menos, en vez de utilizar el signo más, vamos a usar el signo menos que aparece en nuestro teclado numérico en la parte de arriba de la suma, o usted puede usar el guión que aparece también en la parte del teclado alfanumérico, que regularmente está en la última línea de letras. Nos vamos al libro de trabajo, nuevamente, y en la hoja que dice resta, realizamos la resta de este campo, ¿verdad? Colocamos el signo igual, seleccionamos la primera celda que queremos restar, ponemos menos, la siguiente celda, otra vez el menos, siguiente celda, por último agregamos nuevamente el menos y la última celda, le damos enter y ahí me aparece en total. Vamos a dejar la celda E5 para más adelante, que la vamos a utilizar para poder restar rangos, pero por el momento no lo vamos a hacer. Necesito que se vayan a su libro de trabajo y realicen esta prueba, esta práctica de la hoja resta número 1. Así que nuevamente ponemos 1 minuto y pueden comenzar ya. Se nos volvió a acabar el tiempo, espero lo hayan realizado para que después me puedan enviar ese libro y revisarlo. Y volvemos a la presentación y hoy vamos a la fórmula resta que les mencionaba que era combinada. Aquí es donde usted puede realizar varias funciones y poder combinar la suma y la resta, ¿verdad? Podemos utilizar paréntesis si queremos agrupar algún valor, o podemos hacer simplemente una resta con los signos que nosotros tenemos. Aquí está el ejemplo. Ustedes pueden ver que la A1 está sumándose con la A3 y luego va a restar la suma de A5 más A7. Entonces, prácticamente es como que usted sumara esto y luego restara la suma de el grupo de abajo, ¿verdad? Es como decir, veamos, ¿dónde está acá? Usted tiene este grupo y lo va a sumar y después le va a restar la sumatoria de este grupo, ¿verdad? Para eso entonces también nos vamos al libro de trabajo y lo vamos a hacer juntos, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a poner el signo igual y le vamos a decir que quiero sumar esto más esto y luego le quiero restar, abro paréntesis, esto más esto. Y me va a dar un resultado que va a ser 15. Vamos a hacer ahorita un ejemplo antes de que ustedes lo hagan en su libro de trabajo. Voy a hacer un ejemplo eliminando los paréntesis. Si yo elimino los paréntesis, no me va a dar 15, me da 31. ¿Por qué? Porque prácticamente yo estoy diciendo que me sume esto más esto y el número 8 y luego que me reste el 12, porque no hay paréntesis que divida las agrupaciones de las operaciones. Si yo le agrego nuevamente el paréntesis, me va a dar 15.
Muy importante tomarlo en cuenta para al momento de que nosotros vayamos a realizar una operación similar a esta, porque nosotros podemos pensar que con solo agregar los símbolos me va a dar el resultado que yo estoy buscando. Sin embargo, hay que entender cómo agrupar los valores que se me han presentado en una base de datos para poder realizar la operación correctamente. Entonces, vamos a hacer esta operación en su libro de trabajo y nuevamente vamos a poner 1 minuto para que usted lo pueda hacer. Iniciamos en este momento. Bueno, se nos acabó el tiempo nuevamente. Volvemos a la presentación y pasamos a la siguiente lámina que vamos a hablar acerca de la multiplicación. Quisiera saber si todo se va entendiendo o si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar por el chat o si quieren que vuelva a repetir algo, pudiera hacerlo. Solamente indíqueme qué tema quiere que vuelva a retroalimentar, ¿verdad? Así es que voy a continuar por el momento, pero si ustedes necesitan una retroalimentación, solo me escribe y lo hacemos con todo gusto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la parte de la multiplicación y la división. Al igual que la suma y la resta, estas son compañeras, ¿verdad? Y prácticamente hace lo mismo que regularmente podemos hacer en un celular o en una calculadora, pero los símbolos cambian. Cambian porque utilizamos el asterisco para poder multiplicar y la pleca para poder dividir. Por favor, visualicen en su teclado dónde se encuentra la tecla asterisco y dónde se encuentra la tecla de la pleca invertida, la pleca normal, para poder realizar estas operaciones. Veamos. Sí. En la siguiente imagen vamos a ver cómo se está utilizando de manera simple y sencilla cada una de las operaciones. La primera parte, en la C3, en la celda C3, nosotros vemos cómo el valor de la A1 se multiplica con el valor de A23. Y en la parte de abajo vemos las mismas celdas, pero en lugar de que multiplique, se está dividiendo con ese signo que es la pleca, ¿verdad? Vamos a continuar con el libro de trabajo. Nosotros tenemos la parte de la multiplicación, es algo súper rápido y sencillo. Colocamos el signo igual, seleccionamos la celda A1, colocamos el asterisco porque es una multiplicación y con quién lo vamos a multiplicar, con la celda A3, que es el número 25, y le damos Enter. Da 250. Lo mismo con la división, lo único que en lugar de utilizar el asterisco, vamos a utilizar la pleca. Pleca, ¿con quién lo vamos a dividir? Con el A3, que es el número 25, y le damos Enter. Y ya me aparece el valor o el resultado, ¿verdad? Vamos a dar nuevamente 1 minuto para que puedan hacer estas dos operaciones.
Y si tienen algún problema con algún signo que ustedes no logren identificar en su teclado, por favor me escribe y lo podemos revisar. Vamos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que lo hayan podido realizar. Y vamos a pasar a la siguiente función que se llama contar. La función contar es un poco más compleja de lo que puede parecer, porque tenemos que identificar qué es lo que queremos contar. Y dice el texto, a diferencia de las fórmulas anteriores, la fórmula contar tiene una particularidad que le permite tener dos formas de contar y va a depender de lo que nosotros queramos cuantificar en nuestros informes. Si lo que deseamos es contar valores numéricos, utilizaremos la fórmula contar. Y ustedes ven ahí el ejemplo, pero la fórmula contar va a servir siempre que nosotros queramos, valga la redundancia, contar valores numéricos. Si fuese un valor alfanumérico o alfabético, la fórmula no lo va a reconocer y no lo va a contar. Para eso y para entenderlo mejor, vamos a irnos a nuestro libro de trabajo y tenemos la parte de contar y vamos a iniciar con la práctica que se encuentra en la celda D3, que es contar individual. Entonces vamos a utilizar contar individual. Vamos a usar el signo igual. Y vamos a ir seleccionando celda por celda para poder ir contando esos valores. Recordemos que tenemos que colocar la función que es, en mi máquina es count, que es contar, pero con los compañeros de Santa Ana, ya en Lenor, como tienen su Office, la mayoría en español, tienen que usar la palabra contar, ¿verdad? Y ahí les va a aparecer ya activo. Si ellos utilizan la función en inglés, no les va a aparecer las ayudas que permite Excel en cada una de las funciones, como es esta parte donde dice value 1, ¿verdad? Entonces, aclarando esto, y espero que todos lo puedan hacer, comenzamos a agregar los valores, pero ahora no los vamos a separar con ningún signo de más, menos, la pleca para dividir o el asterisco para multiplicar, sino que lo vamos a utilizar, lo que vamos a utilizar va a ser una coma, en mi caso, pero hay computadoras que están configuradas para utilizar punto y coma. Por favor, verifique cuál es su caso. Si a usted le permite, después de agregar la coma, agregar el siguiente valor y se le colorea, entonces su computadora funciona con coma. Pero en mi caso, por ejemplo, si yo pusiera punto y coma y agrego la siguiente, me da un error, ¿verdad? Me dice que no se puede porque es un símbolo no permitido o es un carácter que no válido para poder realizar una función. Entonces, por favor, verifique si su computadora utiliza punto y coma o coma, ¿verdad? Y va a ir agregando cada uno de estos separados de coma y al final veamos qué resultado le da. Para eso vamos a dar igual un minuto para que usted lo pueda resolver.
Bien, se nos acabó el tiempo y espero que lo haya podido hacer y no haber tenido problemas con el punto y coma o con la coma. En mi caso, lo vamos a hacer y vamos a poner acá, acá. Cuando usted ve que me muevo de esta forma es porque lo estoy haciendo con las flechas que aparecen en el teclado. Me voy moviendo. O bien también yo pudiera digitarlo a 8, a 9 y a 10. Cierro el paréntesis, presiono Enter y a mí me da el número 4. No sé a cuánto le dará 4. Si no le da 4 es porque algo hicieron mal. Pero si le dio 4, entonces todo está bien. Vamos a continuar con la presentación y vamos a ver la siguiente forma. Para poder contar en Excel valores alfanuméricos o alfabéticos, vamos a usar una función diferente, pero similar a la de contar. Y es solamente agregándole la letra A al final de la función. Dice el siguiente bullet: es importante aclarar que además contará o count A, que es lo que nosotros vamos a ver, cuenta errores y textos vacíos en las celdas que seleccionemos. Por ejemplo, cuando tenemos doble comilla, ¿verdad? Para poder agregar un espacio vacío. Para ambos se puede realizar desde la selección general por medio de un rango o segmentadas por coma. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para explicarlo mejor, vámonos al libro de trabajo y aquí aparece la palabra contará, ¿verdad? Y en mi caso es count y la letra A al final, ¿verdad? Ahí se me activa. Por favor, proceda a ir a su libro de trabajo y coloca igual, contará, paréntesis, y comienza a agregar cada uno de los valores que aparecen en la columna A. Vamos a dar nuevamente un minuto para que haga esa práctica y vamos a ver qué es lo que a usted le resulta al terminar eso, ¿sí? Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a realizar acá mi función, que yo lo tengo en inglés, entonces tengo que usarlo de esta forma. Y utilizo la coma para poder separar los valores. Me muevo con las flechas del teclado. Y veamos, aquí me equivoqué. Sería A8, A9, y A10. Cerramos. Enter. Y me da 9. A usted le tuvo que haber dado 9. Si no le dio 9, hay algún error por ahí que necesito verificar y corregir. Ahora nos vamos a la parte de contar agrupado, pero antes de entender o de hacer la práctica, vamos a entender qué es un campo agrupado. Y veamos, aquí vamos a entender lo que es una segmentación o un rango. Por ejemplo, aprendiendo a contar, hemos notado un nuevo elemento que se ha introducido al desarrollo de este módulo y hablamos de el rango y segmentación. Segmentación, llamaremos segmentación a todo ingreso en las fórmulas que hagamos de forma individual, que es lo que nosotros hemos venido haciendo, ingresando celda, 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 pero el rango es aquel ingreso
en la fórmula que nosotros hagamos de forma grupal, que lo hicimos con la suma. Aquí, esta parte, aquí está el ejemplo, aquí hicimos una función de rango, ¿verdad? Agrupamos un rango y lo sumamos. Esto no se puede hacer con la resta, no se puede hacer con la multiplicación y no se puede hacer con la división. Solamente funciona con la suma, con contar a y con contar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa pequeña práctica en este momento en la última celda María que tenemos dispuesta para esa forma y le vamos a decir, vamos a utilizar la forma contar normal. Vamos a decir count o contar y en lugar de ir seleccionando uno a uno, selecciono un rango o también puedo digitar el rango desde la A2 hasta la A10. Cierro, enter y esto tiene que ser igual a esto porque ambos fueron creados con la misma función que es contar. Ahora, aquí a la par, fíjese bien, porque lo voy a revisar al momento de estar chequeando sus libros. En la celda E5 vamos a agregar contar a, o en mi caso que es count y la letra A al final, y en lugar de ir individual, voy a agregar un rango, le doy el cierre del paréntesis y me tiene que dar el mismo valor. Fíjese en la barra de la fórmula, que es esta que está acá. Esta se llama barra de fórmula. Aquí yo tengo un rango y aquí yo tengo de forma individual, ¿verdad? Entonces usted puede hacerlo de cualquier forma y el resultado debe de ser el mismo. Vamos a dar un minuto nuevamente para poder hacer esa práctica agregando en la E5 la fórmula contar a de forma agrupada, en forma de rango. Así es que iniciemos. Bueno, se acabó el tiempo. Espero hayan podido realizar y agregar el contar a agrupado para tener las dos referencias. Bueno, volvamos a la explicación. Y esta es una parte de segmentación porque lo hacemos de forma individual. Pero existe algo que se llama rango segmentado. Esto es un poco más complejo, pero nos va a ayudar cuando no tenemos la información que queremos operar en las mismas columnas, en las mismas filas o en las mismas hojas o en los mismos libros. Llamaremos rango segmentado a todo ingreso en las fórmulas que contenga más de un rango separado por coma. Si yo utilizo coma para separar los valores, voy a utilizar coma para separar los rangos. Si no, voy a utilizar punto y coma si es que esa es la forma en cual mi máquina o mi Office me permite separar dentro de las funciones las operaciones que quiero hacer. Y aquí está el ejemplo. Yo tengo la columna A y la columna C que tengo que sumar, pero no puedo agruparlo porque tengo la columna B que es números que están contándose. Entonces me obliga este formato de base de datos a sumar de forma individual. Y yo aquí tengo la función y estoy usando
la función suma agrupada, separado de una coma, y me permite sumar otro rango similar. Lo mismo para la función contar o contar y la letra A al final. Hago el rango, separo por coma y selecciono el otro rango. Nos vamos al libro de trabajo y tenemos la pestaña que dice rango segmentado. Nos ubicamos en la celda G2 y ahí utilizamos la función sum, o en su caso, si tiene el OFI en español, es sumar, ¿verdad? Abre paréntesis y ahí le va a permitir a usted la opción. Entonces yo tengo que poner sum, paréntesis, y ahí comienzo yo a seleccionar el primer rango, que es desde la A2 hasta la A7, pero tengo que sumar también el rango desde la C2 hasta la C7. Entonces, el rango segmentado me dice que con una coma, porque la coma es la que yo utilizo para poder separar el conjunto de datos dentro de una función, coloco la coma y selecciono el otro rango sin ningún problema, cierro paréntesis, doy enter y ya me suma las dos columnas de forma separadas, pero dándome un solo total. Si yo quisiera ser curioso, yo pudiera venir a agregar la palabra suma acá, y comprobar si eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ahora tengo estos valores individuales, y lo que voy a hacer es sumar este más este, y me da 292, que es esto mismo que está acá. Por favor, realicen ustedes la operación y hagan la comprobación. Para la suma, la comprobación es que usted va a sumar esta columna, ¿sí? Póngale un colorcito y luego usted va a hacer la suma de estos dos valores para poder entenderlo y comprobar que la suma segmentada está funcionando. Y lo mismo va a hacer con las columnas que dicen contar. Vamos a usar contar normal, ¿verdad? Veamos count aquí y ahí me cuenta, ¿sí? Si yo utilizara la otra, también me cuenta, porque contar A acepta valores numéricos y alfanuméricos y alfabéticos, ¿verdad? Bueno, entonces haga la comprobación tanto para la suma segmentada como el conteo segmentado. La misma forma, lo que cambia es la función, la misma comprobación para ver si las funciones de rango segmentado están dando la respuesta correcta. Y luego pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Les voy a dar 2 minutos para que puedan hacer esto. No es tan complejo, pero sí necesitamos un poco de tiempo para poder hacer las 4 a casi 6 diferentes funciones que pide el ejercicio. Así que iniciemos. Les recuerdo que si necesitan retroalimentación de algo o necesitan que vaya más despacio o que vuelva a explicar nuevamente algo que no ha quedado claro, con toda confianza puede escribirme y yo lo repito, ¿verdad? Nuevamente sin ningún problema. Bueno, iniciemos el tiempo ahora.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que hayan terminado. No veo mensajes que se hayan quedado o que no hayan entendido algo. Y eso es bueno porque voy a asumir que todo se ha entendido, porque no quiero asumir que no se entendió nada, ¿verdad? Así es que vamos a continuar. Vamos a hacer este ejercicio, la parte del conteo segmentado. Vamos a usar contar, si en español, count, si es en inglés. Y como es segmentado el rango, lo separo por una coma y hago el siguiente rango, me da 12. Luego hago la comprobación. Y con el siguiente también. Me da 6 y 6. Y luego hago la sumatoria de esto más esto, y me da 12. 12, que es este mismo 12. Y ahí queda como concluido y comprobado que la función funciona, valga la redundancia, con rangos segmentados o de forma individual, ¿verdad? Bueno, esta era la parte como más básica y esencial que teníamos que revisar para entender cómo funcionan esas pequeñas fórmulas que Excel nos permite a nosotros trabajar de diferentes formas. Ahora vamos a comenzar con las fórmulas un poco más básicas para poder ir armando una base de datos de forma correcta y que no importa el Excel que lo trabajemos, si nuestra información está acorde a lo que se está requiriendo y si utilizamos las fórmulas correctamente, usted puede tener un Excel en español y cuando yo lo abra, automáticamente Excel me hace la transformación, si yo lo tuviera en inglés, sobre todo en las fechas, que es lo que más problemas da cuando hay combinación de Office en español y en inglés. Se nos ha dado un montón de casos en Lenor, en inmobiliaria también, cuando trabajamos ahí unos archivos, que habían compañeros que tenían Office en español, nosotros programamos un sistemita pequeño por ahí donde capturaba la fecha y al momento de extraer la información, la computadora que tenía el Office en español colocaba el formato día, mes, año, pero cuando nosotros lo extraíamos nos aparecía el formato mes, día. No hay problema, o podíamos identificar cuando era un día arriba del día 12, pero cuando era, por ejemplo, 1 de diciembre, en las computadoras de español va a poner 1 de diciembre, 1 pleca 12, pero en nuestros Excel en inglés aparecía 12 pleca 1, diciembre 1, debería de haber aparecido, pero me lo tomaba como enero 12, cosas que vamos a ver más adelante, que me van a poder ustedes retroalimentar si es o no su forma de trabajo en su Office para poder luego ver cómo podemos solventar esto. Una de las cosas que nos va a ayudar bastante va a ser esta fórmula de año. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula nos va a devolver el año correspondiente a la fecha que estamos introduciendo. Los años que tiene permitido o pregrabados Excel, dice Microsoft que está comprendido entre 1900 y 9999, ¿verdad? O sea, fuera de esos rangos no puede existir ya la función año que funcione, valga la redundancia, correctamente. Entonces, aquí es súper fácil, aquí muestra el ejemplo, que lo que tenemos que hacer es colocar el signo igual, luego la palabra año en español o year si es en inglés, paréntesis, la celda donde nosotros vamos a hacer referencia y cerramos paréntesis. Esta función no tiene que utilizarla con rangos, no puede usar rangos en esta función, ¿verdad? Esta función es de forma individual,
solo permite la entrada de una celda para poder devolver un valor válido. Y ahorita vamos a trabajar entonces en nuestro libro de trabajo, en la hoja que dice año. Entonces aquí le dice ingrese la fórmula año. Vamos a poner igual, en mi caso como es en inglés, pongo la palabra año. Si yo selecciono un rango, me va a permitir o me va a identificar el primero que seleccioné, el primero que estoy yo nombrando como año. Pero si ustedes se fijan, aquí yo tengo el año 2001 y el año 2003 y este lo está ignorando. Entonces, por eso es que hay que usarlo de forma individual. Agregamos año y agregamos año. Agregamos año y agregamos año. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es que usted ingresa una vez la función año y usted ya sabe que todo esto va a tener año, entonces usted puede arrastrar la fórmula. Si ustedes se fijan acá, Excel, el cursor de Excel tiene tres aspectos. Ese cuadrito blanco, este que están viendo ahorita que estoy moviendo, tiene esa flecha, ese icono de 4 flechas y tiene el icono de esa cruz negra. Entonces, tenemos que identificar bien en qué momento yo voy a utilizar cada una de esas. Esta blanca es solo para seleccionar, ¿no? Aquí yo puedo seleccionar, ¿sí? Todo lo que yo quiera, puedo mover y todo. Cuando yo tengo esta flecha de una cruz con flechas, si yo muevo esta fórmula, lo que voy a hacer es moverla. O sea, me ubico en la línea, me aparece esta forma de flecha. Si le doy clic y muevo, estoy moviendo la fórmula en la ubicación que le estoy dando. Y ahí hasta me dice Excel en qué ubicación la voy a poner. Sí, se fijaron, veamos. La voy a mover para acá, C2, D2, E2. Y ahí está, me movió la celda total. Entonces, si yo quiero copiar esta fórmula hacia acá, tengo que buscar ese cuadrito que está aquí en esta parte, en la esquina inferior derecha, y espero que me salga el cuadrito negro y arrastro la fórmula hasta acá. Y ahí me copia toda la fórmula, año, en cada una de las celdas que he seleccionado. Bueno, les voy a dejar a ustedes que lo hagan en su libro de trabajo, y como es algo sencillo, lo que más les va a costar es, si nunca han interactuado con esas flechas, buscar esas flechitas dentro de Excel y hacer el movimiento de arrastrado de fórmula. Bueno, comencemos con 1 minuto ahorita. Bueno, se acabó el tiempo. No sé si lo lograron hacer o han tenido algún problema. Si alguien ha tenido un problema, me puede escribir y podemos revisarlo o explicar nuevamente para poder solventar cualquier inconveniente y que nadie se nos vaya quedando, sino que todos vayamos a la par haciendo esta práctica y poder ir entendiendo cada una de las situaciones que se nos van presentando. Esto es lo más básico, pero nos va a servir
cuando ya vayamos introduciéndonos a los temas más complejos, este arrastrado, el identificar cuando la flecha se cambia de forma, para qué es. Más adelante no lo voy a repetir, sino que simplemente les voy a decir cuál es lo que vamos a usar para poder aplicar la forma correcta en las siguientes sesiones que vamos a tener. Vamos con la siguiente fórmula básica, que es la del mes. Funciona exactamente igual que la del año, ¿verdad? Solamente permite una entrada, una celda de referencia, y va a arrojar el número del mes al que yo estoy haciendo referencia con la fecha que estoy seleccionando. Aquí podemos leer que devuelve el mes de una fecha representada por un número de serie. El mes se expresa como número entero comprendido entre el 1, que 1 va a ser enero, y el 12, que el 12 va a ser diciembre. Vámonos al libro de texto, al libro de trabajo, y aquí vamos a seleccionar la celda B2, colocamos mes si es en español o month si es en inglés, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda a la cual queremos extraer el mes o queremos saber de qué mes es. Cerramos y aquí tenemos que este de enero. Voy a correr la celda hacia abajo y este dice que es el 7, que es junio. Yo tengo las fechas invertidas, ¿verdad? Pero por eso me aparece julio 12. A algunos que tienen ahí les va a aparecer 12 pleca 7, que es 12 de julio, porque lo tienen en español. Entonces yo lo tengo en inglés y por eso me aparece eso. Vuelvo a arrastrar, me aparece 5, que es mayo, y vuelvo a arrastrar y me aparece 3, que es marzo. Vamos a dar un minuto nuevamente para que usted pueda hacer la práctica y seguimos con las siguientes funciones al terminar. Bueno, se acabó el tiempo y continuamos con la siguiente fórmula, que es la semana. La semana va a devolver la función semana, que es quickNum o num.d.semana en español, devuelve el número de la semana correspondiente a una fecha determinada. Por ejemplo, la semana que contiene el 1 de enero es la primera semana del año y se numera como la semana número 1. La semana se expresa como número entero comprendido entre el 1 y el 52 o a veces el número 53. ¿Cuándo va a ser el número 53? Pues va a ser algo que nosotros vamos a determinar si lo vamos a querer de esa forma o no, ya que es la forma en que nosotros le vamos a poner como opcional. Y el tipo opcional es un número que determina en qué día comienza la semana. El valor predeterminado siempre es 1. Lo que sucede es que a veces el año trae 53 semanas, pero según la teoría, que más adelante se la voy a mandar para que puedan usar correctamente esta función, dice que si el 1 de enero cayó jueves, entonces usted va a usar en el tipo opcional, que es cuando usted separa por coma la opción que ve acá, coma 1, usted le va a poner un 2, por ejemplo, o un 3. Ahí está listadito, dependiendo de qué día cayó 1 de enero.
Generalmente, la mayoría, nosotros utilizamos el número 1, ¿verdad? Pero hay casos especiales en el cual debemos de utilizar otro número opcional para que me genere la semana correcta. Pero eso yo se los agregaré cuando les envíe el PDF con este detallito de las semanas. Vamos a ver en el libro de trabajo el número de semana. En la hoja número de semana nos ubicamos y le damos acá a la parte de la B2, de la celda B2, y colocamos la función. Si está en inglés, usted tiene que poner número punto de punto semana. Al menos así lo encontré porque no he podido hacer práctica en ninguna computadora en español. Me gustaría que las personas que tienen el Office en español nos confirmaran que la función funciona, valga la redundancia, con esta forma de escribir dentro de la celda. Tendría que ser de esa forma para los que tienen en español. Vamos a esperar que nos confirma. Sí, dice Carlos que sí funciona. Entonces, así lo tienen que hacer los de español. Y nosotros, los de inglés, los que tenemos el Office en inglés, vamos a poner with num. ¿Sí? Seleccionamos acá. Y el otro es opcional. Yo lo puedo dejar de esta forma. Me va a generar la semana. O, como es opcional, yo le puedo dejar el número 1. Aquí Excel me dice qué día comenzó el 1 de enero. Ahí dice si comenzó domingo, si comenzó lunes, si comenzó martes, miércoles, jueves, y ahí yo lo voy seleccionando. Yo se lo voy a mandar como una parte de lectura que ustedes van a utilizar cuando sea necesario, ¿verdad? No lo vamos a ver acá porque es un poco complejo y extenso tratar de entender esta forma. Regularmente usted no le coloca el tipo opcional o le coloca el número 1 y ahí le genera a usted el número de la semana que cayó esta fecha, ¿verdad? Entonces arrastramos y ahí me dice qué número de semanas son, ¿verdad? Ingrese usted la fórmula, corra la función y veamos qué le aparece. Vamos a ver, Blanca le da error. ¿A usted, Blanca, lo tiene en español o lo tiene en inglés? En español les recuerdo que tiene que ser creo que es número punto de punto semana. No sé si es así. Vamos a ver. Por aquí tengo yo algo que me ayuda. Veamos. Misceláneos. Excel. Aquí está. Ya, ¿verdad? Creo que yo lo había escrito mal al inicio. Aquí tengo yo, les voy a mandar este libro también que les va a servir a ustedes. Aquí estamos. Yo lo tengo aquí en español. Esta columna es de las funciones en inglés y esta columna es en español. Y aquí me dice que el with num que utilizo yo, ustedes tienen que utilizarlo como número punto de punto semana. Nosotros tenemos que usar la mayoría que está en intradesa, tenemos que usar with num, ¿sí? Ahí Carlos nos está compartiendo cómo él lo ingresó y cómo funciona para los que tienen en español. Y es justamente como dice este libro de apoyo, que dice que es num.de.semana, abre paréntesis, y agrega la celda. Y parece que ahí Juanita tenía un problema también que no le da. Creo que a usted tiene que ser, Juanita, en inglés. Tiene que agregar with num, ¿verdad? Esta parte de acá. iOffice, creo que hay algo que se me olvidó. iOffice que están un poco retrasados, que están con el 2003. Hay máquinas que tienen el Office 2003 y hay que hacer algo adicional, pero no lo vamos a ver hoy tampoco
porque tenemos que habilitarle una opción de ayuda. Juanita, si nos confirma si le da error o le da algún valor o no le permite continuar con la función, para poder entender cuál es el problema que a usted le está dando. Espero que los demás, en todo esto que estamos hablando, hayan podido trabajar el libro de trabajo y le haya permitido ya adelantar. Bueno, ya está solventado, Juanita, me alegra. Entonces, terminado esto, que es súper fácil, la lectura de este número opcional se lo voy a mandar luego. Pasemos a la siguiente fórmula, que es el weekday o día SEM, que es correspondiente al argumento de un número de serie. Va a devolver el día como un número entero entre el 1, que es domingo, y el 7, que es sábado. Lo que hace esta función es que me dice el número de días que estoy trabajando. Y al igual que las semanas, va a depender cómo nosotros en nuestra compañía trabajemos. Porque, por ejemplo, acá nosotros en la empresa tenemos que el día domingo es el último día laboral. Cuando nosotros establecemos una semana, decimos que trabajamos de lunes a domingo, pero regularmente en todos los calendarios, el día domingo es el primer día de la semana y el día sábado es el último día de la semana. Entonces nosotros tenemos que saber eso y cómo nosotros lo queremos manejar para poder entender qué número vamos a usar. Porque, por ejemplo, acá está una explicación. El número 1, o simplemente no le agregamos ese número después de esta coma, ¿sí? Este número 1, que está acá, me va a devolver que el domingo va a ser el primer día de la semana. Pero si yo pongo el 2, el lunes me lo va a reconocer como el primer día de la semana y el domingo como el día número 7 de la semana. Entonces va a depender cómo nosotros queramos trabajarlo o cómo nosotros vamos a querer hacerlo. Regularmente utilizamos el número 1, pero como les repito, en nuestra compañía utilizamos el número 2 para poder utilizar el día lunes como primer día de la semana y el día domingo como el último día de la semana. Vamos a irnos a nuestro libro de texto, a nuestro libro de trabajo, perdón, y agregamos nuevamente la fórmula. En inglés es weekday, pero en español es día SEM. Día SEM, ¿verdad? Día SEM, y ahí a usted le va a aplicar. Carlos creo que está haciendo una consulta aún del número de semana. Sí, Carlos, usted tiene que aplicar la fórmula num.d.semana, abrir, y así como usted lo ha puesto, A2, 1, y eso a usted le va a funcionar. A mí me da error porque no tengo en español el Office. Esa es la fórmula que si usted lo tiene que le tiene que aplicar, ese tiene que ser. Ok. Bueno, solucionado esa parte, volvemos otra vez al día de la semana y vamos a agregar weekday para los que tenemos en español, en inglés, perdón. ¿Qué problema estar trabajando con ingleses y con español? Y agregamos la celda de nuestra referencia, que en este caso va a ser la A2, y le vamos a agregar, ahí le pone un montón de números que al igual que la semana, es confuso explicarlo, pero tenemos que tener claro que regularmente es 1 o nada. Yo puedo poner acá, dejarlo así vacío, y me va a generar eso, ¿verdad? Pero, entonces yo le voy a agregar acá, 1, y me va a agregar eso. Si yo le agregara el 2, me va a correr un día, me lo disminuye y va a ser el día número 1. Por ejemplo, el día martes, aquí ya tengo visible el día martes, ¿verdad? Voy a poner weekday, perdón,
weekday, agrego la celda de referencia, le doy coma, le coloco 1, ya sé que domingo es el día 1, lunes, día 2, martes, día 3. Entonces aquí el resultado tiene que ser el número 3. Ahí está. Si yo quisiera mover, yo quisiera, no, pero el martes es el segundo día laboral, no es el tercer día laboral. Entonces yo lo que hago es quitar el 1, agregar el número 2, porque aquí yo le estoy diciendo que con el número 2, el día lunes va a ser tomado como el primer día de la semana. Le doy enter y ahí está. Martes es el número 2. Entonces, haga usted el ejercicio, le vamos a dar 1 minuto para que lo agregue y utilice el número opcional que a usted mejor le parezca, ya sea que el día lunes sea el día número 1 o el día domingo sea el día número 1. Usted decide según la explicación que le daba en la diapositiva, ¿verdad? Bueno, comencemos. Hágalo, por favor, en su libro de trabajo y vea qué números le devuelve, ¿verdad? Bueno, se acabó el tiempo y vamos a continuar con la siguiente función, que es la función today o en español que es hoy. Esta función le va a permitir a usted tener la fecha de hoy en la celda donde la introduzcamos. Y ahí nos dice la explicación. Devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha-hora que Excel usa para los cálculos de fecha y hora. Si el formato de celda es general, antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda a fecha. Si desea ver el número de serie, debe de cambiar el formato de celda a general o número. Y ahí podemos ver cómo es aplicado la función. En este caso específico no hay celda de referencia para introducir el valor, simplemente es today, paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, o en español sería el signo igual, la palabra hoy, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, le damos enter y nos va a aparecer la fecha de hoy. Vamos a ver el libro de trabajo, aquí está la fecha hoy, y aquí vamos a ver, ingresar la fórmula hoy para español, de esta forma, y today para los que tenemos inglés. No hay nada en medio del paréntesis. Si se fijan, queda vacío. Lo que hace esta fórmula es que me va a tomar la información que tiene la configuración de la máquina para darme la fecha que estamos introduciendo. Por ejemplo, si ustedes quisieran tener un reporte que le actualice la fecha de hoy, o sea, la fecha que usted lo abra, agregue esa fórmula y automáticamente va a estar actualizándose. No es correcto usarlo, por ejemplo, si usted quiere hacer un reporte del día lunes, por ejemplo, y usted le pone today. Cuando usted venga el día viernes, no vaya a pensar que esta fórmula le va a dejar guardado el día lunes, sino que cuando usted lo abra el día viernes, le va a aparecer la fecha de viernes, porque se actualiza cuando usted abra el Excel con la fecha que tiene el sistema en ese momento. En mi caso, me aparece febrero 9, 2019. A algunos les va a aparecer 9, pleca 2, pleca 2019, porque lo tienen en español.
Por favor, procedan a hacerlo en su libro de trabajo y veamos cómo funciona esta fórmula, la fórmula de hoy. Para eso nada más vamos a dar 30 segundos porque es súper fácil, solo para que puedan moverse de la presentación que estamos dando a su libro de trabajo rapidito, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, espero que lo hayan hecho. Ahora, algo que no menciono acá en esta exposición, pero sí se lo voy a explicar en este momento, es el primo hermano de esta función, que es la función ahora, ¿verdad? En inglés es now, en inglés tiene que ser ahora, ¿verdad? Veamos, confirmémonos con el listado de ayuda, veamos, no, aquí está. En español tienen que poner igual ahora, o sea, nosotros ponemos no, paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, porque funciona igual que el today, le damos enter y ahí nos da, ¿verdad? Ahí nos da lo que está apareciendo en este momento, justo en este instante. Nos aparece con esta función hasta la hora en la cual nosotros hemos dado enter a la información. Por favor, hágalo en su libro de trabajo también y agréguelo junto al today para que pueda tener usted de referencia esta información. Ambos prácticamente funcionan de la misma forma, solo que today da la fecha de este día, del día en que usted abre el Excel, del día en que usted hace la fórmula, y el now o el ahora lo que hace es que toma fecha y hora y minuto y hasta el segundo exacto que usted corrió la función. Por ejemplo, ahorita dice febrero 9 de 2019, 10 y 10, porque a las 10 y 10 lo corrí, pero ya son las 10 y 11. Si yo dentro a la fórmula y le doy enter otra vez, ya me aparece 10 y 11. Si yo cerrara el libro y a las 10 y 12 lo vuelvo a abrir, ahí me va a aparecer 10 y 12. Si lo cierro en este momento y lo abro mañana a las 6 de la mañana, me va a aparecer con fecha de mañana y con la hora de las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eso es como para tomarlo en cuenta y usted puede usar cualquiera de las dos según sea su conveniencia o el caso que usted le presente. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio con la parte de la edad. La parte de la edad nos dice que aquí vamos a combinar dos fórmulas. En la combinación de fórmulas básicas, por ejemplo, la función hoy es útil para mostrar la fecha actual en una hoja de cálculo, independientemente de cuándo se abra el libro. Además, es útil para calcular los intervalos. Por ejemplo, si sabe que alguien nació en 1963, puede usar la siguiente fórmula para buscar la edad de esa persona a partir de este año de nacimiento. Esta fórmula usa la función hoy como argumento para la función año, para obtener la fecha actual y después le resta 1963 y devuelve la edad de la persona. Bueno, allí aparece en el libro de trabajo para encontrar su edad, ¿verdad? Puede poner la edad de su niño o de un primo o su edad, ¿verdad? Como usted quiera, para buscarlo. Entonces dice que vamos a poner la función año, ¿de qué? Aquí sí tengo que ingresar de qué celda o de qué input, de qué dato yo necesito sacar el año. Entonces aquí es donde yo fusiono o combino las funciones. Le voy a decir, búscame el año de hoy, o sea, de este momento, de este día. Y para encontrar la fecha, el año, cuántos años tengo, ingresamos, dice, el año de nuestro nacimiento.
Yo voy a ingresar el año de mi nacimiento, entonces me doy Enter y me dice que tengo 34 años, ¿verdad? Usted lo puede hacer también, ¿verdad? Con sus datos o los datos de un amigo, los datos de su hermana, de su sobrino, de su hijo, y usted ahí va a saber. O le puede preguntar a alguien, mira, ¿en qué año naciste? Tal, y hace esto y, pues tantos años tenés, ¿verdad? De esta forma se combinan las funciones, que es lo que vamos a ver el otro sábado. Vamos a combinar un montón de funciones, que no van a ser solo estas funciones, van a ser otras que vamos a ver también y vamos a conocer y vamos a aplicar. Hágalo por favor en su libro de trabajo. En este momento le vamos a dar 30 segundos para que lo haga, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero casi también terminamos, ¿verdad? Bueno, iniciemos. Bueno, se acabó el tiempo y vamos al último, al último tema que teníamos que tratar, la última función, que es la función de texto. La función texto le permite cambiar la apariencia de un número, aplicándole formato con códigos de formato. Es útil para mostrar números en un formato más legible o para combinarlos con texto o símbolos. Y ahí aparece la fórmula que usted tiene que entrar, que tiene que darle input, y lo que hace esa función, la descripción. Aquí le he puesto el más básico, pero hay un montón, ¿verdad? Que usted puede utilizar. Pero estos son los que más quizás vamos a nosotros a requerir en nuestro trabajo, y por eso se los he dejado. Hay algo que tengo que aclarar y lo vamos a hacer en el libro de trabajo. Acá está. Por ejemplo, en español tiene que ser texto, ¿verdad? En inglés solamente text. Esta función sí le pide el input, la celda de referencia y el formato que va a aplicar. Y el formato tiene que ser restrictivo. Entonces nosotros vamos a agregar para la primera, le vamos a decir que me dé el día. ¿Qué día es esa fecha que estoy haciendo referencia? Separo por coma, agrego comillas, una comilla o doble comillas, y pongo la letra D 4 veces, cierro comillas, le doy enter y me dice que ese día es lunes. Si yo quisiera aplicar, ok, voy otra vez, texto, vuelvo acá, coma, quiero saber qué mes es, entonces tengo que poner M, comillas, cierro, enter, me dice qué mes es, ¿sí? Voy nuevamente, igual, selecciono la celda de referencia, coma, abro comillas, voy a buscar el año, Y, comillas, paréntesis, aquí me da un error, porque me dice que no puede encontrar esa fecha. Entonces vamos a ver que no me la reconoce, veamos con A, tampoco. Veamos, solo dos. Oh, perdón, estoy cometiendo un error gravísimo y es que no puse la función. Ahí está. Aparece el año. Y puedo también darle formato, por ejemplo. Y esto hay que utilizarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado, porque yo puedo arruinar una base de datos súper fácil, súper rápido, convirtiendo el valor
de fecha en un texto, y cuando yo se lo mande a mi jefe o se lo mande a un departamento y ellos quieran filtrar por fecha y haya utilizado la fórmula texto para modificar la apariencia de la fecha, a ellos les va a aparecer como texto y va a ser un dolor de cabeza volver a convertir esa información. Por lo tanto, les voy a enseñar esto, pero traten la manera de no aplicarlo porque no es correcto, pero se lo voy a mostrar para que vean que se puede y cómo alguien por error o por querer mejorar la apariencia de una fecha, arruina la fecha al momento de tener un conjunto de datos y querer sacar un análisis de esa información. Vamos a poner texto, introduzco, aquí no lo voy a ver bien, lo voy a hacer acá abajo. Pongo texto, introduzco el valor, y si se fijan, como yo lo tengo en inglés, ahí dice julio 12. Pero para algunos puede ser diciembre 7, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a esto o lo convierto a texto. ¿Y cómo yo lo puedo convertir a texto? Diciéndole, ok, a este formato yo quiero que salga día, pleca, mes, pleca, año. Para los que están en español, el año se pone con AAA, con la letra A, ¿verdad? Creo que me hacía falta mencionar eso. Ok, le doy acá Enter y si se fijan, es la misma fecha, pero yo aquí ya le di vuelta. Pero este es un texto. Si yo quiero buscar, digamos, aquí yo le quiero sacar la semana, veamos si se puede. Week, num. A esto le quiero sacar la semana 1. Me da la semana 49, porque yo lo tengo en inglés. Pero realmente la semana que es week num, es la semana 28, esa es la semana correcta. Pero como aquí yo ya lo invertí porque le metí un formato diferente, originalmente es mes, día, año, pero yo quiero que sea día, mes, año. Pero como se lo mandé a mi compañero que tiene el formato en inglés, con esta forma, ya le arruiné la base de datos porque yo le estoy diciendo que yo moví un rollo o yo compré una tela o yo calendaricé una exportación. Yo lo veo que es el 12 de julio, pero yo se lo mandé que fue el 7 de diciembre. Entonces, por eso me está tomando las últimas semanas del año, la semana 49. Por este tipo de formatos, yo aconsejo que no se utilice, que no se haga, porque en este problema de los Excel, de los Office en español y en inglés, genera un grave que situaciones que no podemos agrupar fechas porque son totalmente diferentes y no lo logra interpretar la máquina, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha prudencia con este formato que le estoy dando acá, ¿verdad? De ahí podemos usar todos los que menciona esta parte, ¿verdad? Para buscar el día de hoy. Este es el que no tenemos que usar, ¿verdad? Este no lo tenemos que usar. Para poner millares, decimales, para poner la hora, ¿verdad? Aquí está, miren cómo están combinando las dos funciones, la función texto, la función hoy o ahora y el formato que le quieren aplicar, el formato del porcentaje, ¿verdad? Y también cabe mencionar que, por ejemplo, yo puedo tener 21, 32. Estos son valores numéricos. Y yo puedo venir a arruinar una data diciéndole a esto que se convierta en texto. ¿Cómo? Para convertirlo en texto se necesita la arroba. Cerramos, damos enter. Y este es un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Simple. Sumo y me da 53. Copio la función para la siguiente columna y me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque estos no son valores numéricos, son textos. ¿Cómo identifico yo cuando es un texto o es un valor numérico? Si son números los que me presentan acá. Simple. Si se fijan, estas celdas no tienen ningún tipo de alineamiento. El alineamiento del número siempre va a ser hacia la derecha.
y el alineamiento del texto siempre va a ser hacia la izquierda. Por ejemplo, si yo aquí pongo mi nombre, Giovanni, se alinea, si abro un poco más acá, se alinea hacia la izquierda porque es un texto. Pero si yo pongo un año, 2019, se alinea a la derecha porque es un número. Entonces, a veces nosotros vamos a tener información que se copió de algún formato PDF o de algún archivo o de algún correo, y cuando lo peguemos acá, se va a alinear hacia la izquierda. Y cuando lo querramos sumar o queramos operar, por ejemplo, este por este, en este caso sí lo reconoce porque lo estoy tomando de forma individual. Entonces, si yo utilizara una función como contar no me reconoce porque contar solamente reconoce valores numéricos. Pero si yo utilizo la otra, ahí sí me lo va a contar, porque reconoce valores numéricos, alfanuméricos y alfabéticos. Y como estos no son numéricos, sí me lo reconoce, porque son alfanuméricos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos números, que visualmente se ven como números, pero el formato que tienen o la forma en que fueron pegados o convertidos son textos, y las fórmulas no siempre nos van a funcionar cuando hayan este tipo de números que son realmente textos y son algo que nos puede provocar dolores de cabeza, o podamos nosotros dar una información incorrecta al momento de generar un resumen o al momento de mandar un total de algo que nos hayan pedido, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el uso de este texto, ¿verdad? Siempre es para algo un poco más específico, como el día, el año, el mes, no para cambiar fecha, no para nombrar texto a un número. No sé en qué escenario, en qué situación yo quisiera cambiar un número a texto. Pueda que exista alguna situación, pero en este momento a mí, en todos los años que he venido trabajando esta información, nunca he necesitado convertir un número en texto. Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Quiero ver qué más. Sería solamente eso, y con eso terminamos prácticamente esta sesión. Me gustaría que cada uno de ustedes, pues, lo comenzaran a poner en práctica en sus trabajos y comenzáramos juntos a crecer en esto. Yo sé que para algunos quizás esto era un poco trivial porque ya lo conocían, pero quizás conocieron un par de tips que, aunque usaban la función, no sabían que se podía hacer rangos segmentados, no sabían que podían usar el formato texto para encontrar el día ni para encontrar el mes de una fecha. Pero espero que a todos les ayude y que comiencen a trabajarlo en cada uno de sus puestos de trabajo, pues cuando les permitan hacer algún resumen o les pidan algo, que no se vea todo digitado, o que utilice la calculadora de la computadora y el total usted lo meta en Excel, ¿no? Sino que haga la función y quede el registro de la función que usted está trabajando con los valores que están viéndose involucrados en la misma hoja de trabajo. Bueno, la siguiente semana, como les mandaba por ahí el temario, vamos a ver funciones más complejas, y creo que esa sesión la vamos a tener que dividir en 2 sesiones, porque por más que quise resumir y hacerlo lo más pequeño posible y entendible, no pude, y no me van a ajustar las 2 horas para poderlo hacer, y sé que si me extiendo más, puedo provocar un poco de aburrimiento, según algunas cosas que he leído. Para mí es la primera vez que estoy dando una explicación o una capacitación de Excel por medio de una plataforma virtual, ¿verdad? Aquí en la oficina no hay nadie, parezco loco hablando solo, pero es la forma, ¿verdad? Es la forma en que se nos ha permitido, gracias a Dios, la compañía aprender un poco y yo compartir un poco de lo que la compañía misma me ha permitido aprender, y así pues ustedes puedan o podamos juntos crecer más, ¿verdad?
Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier observación para mejorar este tipo de capacitaciones, estaría totalmente agradecido me lo hicieran llegar a mí o a Fernando, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando esto. Esperamos que no solamente puedan ser ustedes los que reciban eso, sino también extenderlo a otras personas dentro de la empresa para poder ir desarrollando las habilidades que tienen escondidas cada uno de ustedes, pero a veces porque quizás no hay tiempo de aprender o porque quizás no hay tiempo de practicar o no hay tiempo de curiosear, no lo hacemos. Entonces aquí yo les doy las herramientas y ustedes pues buscan la forma en el cual puedan implementarlo. Tienen una base de datos, si tienen duda cómo hacerlo, yo no les voy a hacer la base de datos ni les voy a hacer el trabajo. Les voy a ayudar y les voy a enseñar cómo debería de hacerlo para que usted lo haga, ¿verdad? Usted me dice, yo pienso que sería de esta forma, y yo le puedo contestar, estoy totalmente de acuerdo, yo lo haría de esa forma, o, ¿se acuerdan lo que vimos en la sesión tal? Eso podemos aplicar. Para eso estamos, para ayudarles, para que ustedes puedan también presentar informes de calidad, de excelencia, y pues que puedan todos trabajarlo sin ningún problema, y esperamos pues que sea de utilidad para todos. En breve les caerá una encuesta donde pueden evaluar esta capacitación y su respuesta será totalmente anónima, sea lo más sincero posible, porque eso nos va a permitir pues mejorar esta capacitación en este formato y así pues ser mejores cada día. Fue un placer y un gusto haber compartido este primer sábado. Nos vemos la próxima, ¿verdad? Chao, chao.